Bueno, vamos a grabar ahora un vídeo para hablar de la curvatura y de los puntos de inflexión, ¿vale? Aquí tenemos una gráfica, tiene su ecuación, x al cubo, partido por x al cuadrado menos 1, y vamos a tratar de averiguar la curvatura de la función. Sabéis que en esto de la curvatura los libros de texto no se ponen de acuerdo, es decir, los matemáticos yo creo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo, porque la verdad es que es un criterio arbitrario el que se utiliza para esto y tenía que haberse dado una definición, pero yo consultando con compañeros, al final hemos optado por hablar no de cóncavo y convexo, porque un libro lo llama de una manera y otro de otra, sino por cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, o la función está abierta hacia arriba o hacia abajo. Porque si os fijáis, las funciones cuando se curvan tienen solo dos formas. O yo estoy aquí abierto hacia abajo, mi abertura va hacia abajo, ahí y en este otro tramo, lo vemos, ¿no? En el tramo que va entre el 0 y el 1. O bien mi abertura es hacia arriba, como ocurre entre menos 1 y 0, o bien desde el 1 para adelante. Eso aquí es una cosa que se ve muy bien, es decir, sería cóncava hacia abajo en el tramo que va desde menos infinito hasta el menos 1 y también desde el 0 hasta el 1 y está abierta hacia arriba, cóncava hacia arriba del menos 1 al 0 y del 1 a más infinito, ¿vale? Eso se ve aquí perfectamente. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa a la función cuando yo estoy en un punto con curvatura de un tipo o de otro? Antes hemos visto vídeos de monotonía, hemos estado estudiando la monotonía, y lo que ocurre es que lo que pasa con la monotonía, que la estudiamos con la primera derivada, va a ocurrir exactamente igual con la curvatura, pero estudiando la segunda derivada, o al menos algo muy similar, ¿vale? Mirad, vamos a observar un poco. Ahora el punto A lo tenemos aquí, lo vamos a ir desplazando por la curva y vamos a ir viendo qué ocurre, qué le pasa a la segunda derivada cuando está en tramos de curvatura en los que está abierto hacia abajo y en los que está abierto hacia arriba. Vamos a ir despacito. ¿Veis? En todos los tramos estos en los que estamos abiertos hacia abajo, nuestra segunda derivada siempre vale negativa. Uy, que se nos va. Se nos va a producir el salto ya hasta otro tramo, ¿veis? En los que también está, ahora está abierta hacia arriba y lo que observamos es que la segunda derivada es positiva. Hasta que llegamos a este punto, al 0, 0, cuya segunda derivada vale 0 y que va a ser precisamente un punto de inflexión, un punto donde va a cambiar la curvatura de estar abierta arriba hacia abajo o de abierta hacia abajo hacia arriba, me da lo mismo, ¿no? ¿Veis? Aquí ahora de nuevo, como la curvatura es hacia abajo, de nuevo nuestra segunda derivada se hace negativa, hasta que de nuevo entramos en un tramo, como veis, que el salto lo pega muy rápido, ¿eh? En el que la curvatura es positiva, perdón, está abierta hacia arriba y nuestra segunda derivada es positiva, ¿vale? Esto lo tenemos aquí resumido. Esta era nuestra función. Tenemos aquí pintados los tramos en rojo los que son abiertos hacia abajo y en azul los que están abiertos hacia arriba. Se ve fácilmente, ¿no? El tipo de curvatura. Si nos venimos aquí, aquí tenemos un resumen de todo esto. Ya decimos que nos ponemos de acuerdo, por eso vamos a hablar de cóncavo hacia arriba o hacia abajo, o abierto hacia arriba o hacia abajo, como queramos, ¿vale? Y todo va a estar en la segunda derivada. Donde la segunda derivada es positiva, cosa que hemos observado en la animación, la función va a estar abierta hacia arriba, cóncava hacia arriba. Y donde es negativa, la función va a estar abierta hacia abajo, cóncava hacia abajo, ¿vale? ¿Cómo se calcula todo esto? Pues muy sencillo. Aquí tenemos nuestra función, nuestra primera y nuestra segunda derivada. Como en la monotonía, los cambios se nos han producido en tres sitios. En el menos 1, en el 0 y en el 1. Es decir, aquí estaba abierta hacia abajo y en el tramo entre menos 1 y 0 está abierta hacia arriba. Del 0 al 1 de nuevo abierta hacia abajo y del 1 para adelante abierta hacia arriba. Es decir, se nos ha producido el cambio en tres sitios. Dos de ellos, lo vemos claro, el menos 1 y el 1 no pertenecen al dominio. El 0 sí. Luego, para hacer el cálculo, yo voy a tener que utilizar los puntos que no están en el dominio y aquellos que sí están en el dominio y en los cuales se anule la segunda derivada. Con esos tres puntos yo voy a establecer cuatro trozos, los que hemos visto ahí, ¿vale? Esos trozos eran, repetimos, desde menos infinito hasta el menos 1, del menos 1 al 0, del 0 al 1 y del 1 para adelante. Y con esos trozos yo voy a tener que estudiar el signo de la segunda derivada. Repito, buscamos los puntos que no están en el dominio, en ellos se puede producir un cambio de curvatura, de hecho nosotros hemos observado que se nos ha producido, los puntos que anulan la segunda derivada, y con ello estudiamos el signo de la segunda derivada. Allí donde es negativa, la curvatura es hacia abajo, menos infinito, menos 1 y 0, 1, y donde es positiva, es cóncava hacia arriba, se abre hacia arriba, ¿vale? Eso en cuanto al estudio de la curvatura. Ese estudio de la curvatura nos va a ser muy útil también para estudiar los puntos de inflexión.
¿Un punto de inflexión qué es? Aquel donde se cambia el tipo de curvatura, es decir, paso de abierto hacia arriba a abierto hacia abajo, o de abierto hacia abajo a abierto hacia arriba. Lo mismo me da que me da lo mismo. Tenemos dos métodos para estudiar esto. El primero, y más cómodo, es el estudio de la curvatura. Daros cuenta que el segundo va a conllevar a hacer la tercera derivada, que llega ya un momento que te acuerdas de todo lo que se mueve. ¿Vale? Te acuerdas de todo lo que se mueve. Bien, entonces, en nuestro primer método consiste en ver aquí dónde se ha cambiado la curvatura. Se ha cambiado en el -1, pero como el -1 no es del dominio, ahí no hay punto de inflexión. Se ha cambiado también en el 0. Como el 0 es del dominio, en el 0 hay un punto de inflexión. Y en el 1 vuelve a cambiar, pero como el 1 no es del dominio, no hay punto de inflexión. Luego, mirando la curvatura, yo puedo observar todo perfectamente, ¿vale? Solo que tengo que tener en cuenta que el punto tiene que estar en el dominio donde se produzca el cambio de curvatura. Observaréis ciertos errores en las derivadas. La que vale la de aquí. Me estoy dando cuenta ahora de que el cuadro, por pasarlo directamente de la monotonía, me ha quedado erróneo. Pero bueno, lo que nos importa es lo que estamos comentando. Segundo método. El segundo método es estudiar la tercera derivada. ¿Qué ocurre en un punto de inflexión? En un punto de inflexión la segunda derivada se anula. Lo hemos observado perfectamente aquí. Es decir, cuando yo llego al 0, mi segunda derivada se anula, que era donde estaba el punto de inflexión, ¿vale? Por lo tanto, una de las opciones es ver los puntos en los que se anula la segunda derivada, en este caso solo es el 0, y ver qué le ocurre a la tercera. Si en la tercera, en ese punto, la tercera derivada es distinta de 0, pues todo perfecto. Que no, se nos ha jodido el invento, ya tendríamos que ver qué ocurre, ¿vale? Además, en este caso hay también una cosa particular, que no tiene por qué ocurrir siempre. Y es que si observáis, la recta tangente en el 0 es precisamente el eje de la x. ¿Vale? Porque la pendiente, porque la derivada en el 0 también vale 0. Pero eso es una cosa particular. En resumen, y terminamos. La curvatura se estudia buscando los puntos que no están en el dominio, más los puntos que anulan la segunda derivada. Con ellos construimos la tabla, estudiamos el signo, donde es negativo, abierto hacia abajo, donde es positivo, abierto hacia arriba. Los puntos de inflexión, el método más lógico es el del estudio de la curvatura. Allí donde cambia el tipo de curvatura, aquí lo he hecho en el -1, en el 0 y en el 1, porque ha cambiado el signo, ¿lo veis? Allí donde cambia el tipo de curvatura, puede haber un punto de inflexión, pero el requisito es que el punto esté en el dominio, con lo cual el -1 y el 1, que no estaban en el dominio, no puede haber punto de inflexión. Solo lo hay, como hemos visto en la gráfica, en el 0. Aquí se produce cambio de tipo de curvatura, estaba abierto hacia abajo, pasa a estarlo hacia arriba, pero como no es del dominio, ahí no vemos un punto de inflexión. Y el segundo método decía que los puntos de inflexión lo que los caracteriza es que la segunda derivada en ellos vale 0. Entonces, entre los puntos que anulan la segunda derivada, yo veo que le ocurre a la tercera. Basta con que la tercera sea distinta de 0. En cuanto sea distinta de 0 y haya sido 0 la segunda, tenemos un punto de inflexión. ¿Vale? Perdonar el fallo de las derivadas, lo corregiré para tener el aula virtual, y yo solo espero que os sea útil.